Bueno, está con nosotros Pedro Pablo Fernández, dirigente político, dirigente de un sector, podríamos llamarlo así, ¿no? Pedro Pablo, de la democracia cristiana venezolana. Hay una fractura dentro del movimiento social cristiano venezolano desde hace bastante tiempo. Bueno, eso es tema no a desarrollar ni a tocar en este momento, sino que vamos a centrarnos en la crisis política nacional. Hay algunas variables, ¿no? Lo que surge antes del 20, Pedro Pablo, lo que viene después del 20, las denuncias que se suman ahora hechas por el candidato presidencial, ex candidato presidencial Henry Falcón, los resultados de la Asamblea Ordinaria de la OEA hace unos pocos días, en fin. ¿Cómo evalúas ese conjunto de variables dentro del contexto que vivimos? Mira, muy preocupado, Carlos. Yo tuve la oportunidad de recorrerme todo el país en la última campaña electoral. Lo que estaba pasando en Venezuela es una tragedia. Es decir, aquí el deterioro económico ha producido en las familias venezolanas una tragedia, es lo que estamos viviendo. Es decir, una pobreza creciente. La gente tiene hoy, cualquiera que nos está viendo por televisión, está viendo su tragedia personal. Claro. Desde la clase media hasta los sectores más populares, aquí la gente simplemente no tiene cómo comprar la comida para la familia. Esto es lo que nos tiene que llamar la atención, es decir, tiene que ser la preocupación de todo el liderazgo nacional y de todo el país. ¿Cómo le encontramos solución a ese drama que estamos viviendo? Y pareciera que el juego está trancado y nos concentramos mucho en el conflicto político. Están pasando muchas cosas y ninguna apunta hacia la solución de los problemas, que es la preocupación que tengo yo. Nosotros tenemos que ver cómo resolvemos ese drama que está viviendo el país. Y bueno, tú estás tocando todos los puntos. La OEA acaba de pronunciarse en una decisión muy importante en contra de Venezuela. Ahora, esta decisión se parece mucho a la que se tomó hace 50 años en relación con Cuba, y Cuba salió de la OEA y al final el régimen, todavía hoy en día los cubanos están sufriendo ese régimen. Porque las soluciones, es decir, a mí me preocupa cuando empezamos a generar expectativas que al final no terminan traduciéndose en nada efectivo. Nosotros tenemos que resolver nuestro problema nosotros tenemos que recomponer el liderazgo nacional. Si no somos capaces en Venezuela de construir una unidad real para enfrentar a la situación que estamos viendo y a este gobierno, nosotros no nos va a llegar ninguna solución mágica desde afuera. Y aquí tú lo dijiste muy claro, la oposición toda está fragmentada, la sociedad venezolana está muy fragmentada en todos los sentidos. Es decir, tú hablabas de los socialcristianos, lo que pasa en Copey es un reflejo de lo que está pasando en el país. Eso está pasando con todas las instituciones. Y por eso para nosotros la palabra clave es unidad. Nosotros tenemos que buscar consensos en el país, nosotros tenemos que recomponer la unidad en base a objetivos que nos tienen que unir a todos. Por ejemplo, salir de este gobierno es un objetivo que une al 80% de los venezolanos. Recuperar la economía es un objetivo que une al 100% de los venezolanos. Tener una economía que produzca empleo, mejorar los salarios, nos tiene que reunir al 100% de los venezolanos. ¿Cómo construimos una estrategia que permita ir generando un ambiente en el país de consensos y de unidad que nos lleve, a un proceso que tiene que iniciarse en Venezuela ya, que es un proceso de transición, que no se hace a los trancazos, que no se hace que se hace con inteligencia, que se va construyendo, pero se va construyendo a la medida que seamos capaces como sociedad de construir una unidad real. Una cosa, Pedro Pablo, ¿cómo lograr esa transición? Tienen que actuar los actores políticos y otros que no necesariamente son actores políticos. ¿Cómo buscar una transición con un gobierno que se siente relegitimado, más allá de las observaciones críticas y las denuncias por fraude que se hicieron, pero se siente relegitimado? Y no va a aceptarte ese gobierno una posibilidad de transición, por lo menos hasta ahora no ha dado ninguna muestra. ¿Creen que están sólidos y que van a transitar hacia un nuevo periodo presidencial? ¿O que transitan? Yo creo que el gobierno no ganó nada de legitimidad el 20 de mayo, absolutamente nada. Sigue teniendo un desconocimiento externo y un desconocimiento interno. 80% del país sigue pensando que el gobierno hay que cambiarlo porque el país va mal. El 20 de mayo no resolvió el problema económico. Tenemos una industria petrolera destruida, tenemos un país con sanciones económicas internacionales, tenemos un país con un gobierno que no tiene capacidad de resolver el problema económico. El gobierno sigue teniendo el 21 de mayo los mismos problemas que tenía el 19 de mayo. Y posiblemente agudizándose, ¿no? Claro, y posiblemente agudizándose. A esto hay que encontrarle una solución. Y la solución no es a los trancazos, Carlos. La solución no es violenta, la solución pasa en una buena medida por articular todos esos sectores que nos oponemos al gobierno. ¿Cómo estamos hoy? Totalmente desarticulados. Es decir, hay un sector de la oposición que pide la intervención extranjera, hay un sector de la oposición representado en la MUD que plantea presión interna y externa para generar condiciones para una elección transparente. Esa MUD
cuando convoca, la capacidad convocatoria es nula, es cero, y después tienes un sector que participamos con Henry Falcón a la cabeza en las elecciones, que no llegamos a sacar ni siquiera el 10% del padrón electoral. Tenemos una oposición completamente fragmentada. Nosotros tenemos que establecer mecanismos para articular. Ahora, ¿cómo hacerlo, no? Porque si a la par de todo ello, fíjate, el gobierno está llamando, tú participaste incluso en una reunión con Nicolás Maduro, si el gobierno está llamando un diálogo, parece ser que ese grueso de la oposición no estaría dispuesto a participar en ese diálogo porque ya tienen la experiencia vivida en República Dominicana. Tú sabes que nosotros no estamos ¿Y qué tipo de diálogo, no? Porque el gobierno lo llama diálogo, digo así porque es el concepto que maneja, ahora no sé cómo lo manejan ustedes. No, yo lo manejo igual que tú, yo tengo el mismo criterio que tú estás expresando ahorita. El gobierno nos invitó a un diálogo desde el domingo, el día de las elecciones. Nosotros le dijimos que no, que nosotros no íbamos a participar en un diálogo porque los diálogos que convoca el gobierno terminan siendo unas reuniones que no llevan a nada. En esas conversaciones que tuvimos preliminares le dijimos, vamos a hacer una cosa, liberen los presos políticos como una muestra frente al país de que ustedes están en realidad en disposición de llevar adelante un diálogo que lleve a algo. Nosotros no estamos en diálogo con el gobierno. Nosotros ¿Crees que se liberaron esos presos políticos, lo que hasta ahora se...? Hasta ahora no se ha cumplido, sí se ha cumplido parcialmente. Yo celebro las liberaciones y las celebro un montón, Carlos. Tú tienes que ir al helicoide y vivir el encuentro tema familiar de los chamos que salen de la cárcel para encontrarse con sus familiares. Pero te digo, yo tengo aquí en el teléfono conversación permanente con la mamá de Kamel Salame. Ese muchacho tiene 3 hernias, está tirado en una cama. Tiene 2 hijas morochas que tienen 18 años, tiene 10 años preso. La última vez que los vio en libertad tenían 8 años esas niñas. Esas niñas me cuenta la mamá de Kamel que se le acuestan cuando lo van a visitar de un lado al otro y con todo el mundo comercial lo único que hace es darle un besito a uno y un besito al otro, postrado en una cama. Yo quiero que ese muchacho salga de la cárcel. Ahí está Jorge Fernández, el papá de Vilca. Viene todas las semanas a visitar a su hijo en la cárcel, un hombre humilde de Mérida. Ese señor, yo quiero que se reencuentre con su hijo. ¿Qué le dijimos nosotros al gobierno? Ustedes quieren avanzar en un diálogo, que lo están haciendo con la banca, con los medios de comunicación, con los sectores productivos. Ustedes quieren avanzar en un diálogo con nosotros. Den una demostración clara de voluntad de que el diálogo se traduzca en algo concreto. Liberen los presos políticos. Yo no tengo un diálogo con el gobierno, nosotros no estamos hablando de nada. Simplemente la agenda nuestra con el gobierno en este momento, y la quiero sostener, es que liberen los presos políticos y se reencuentren esos muchachos con su familia. Tenemos que hacer una pausa, Pedro Pablo, ya enseguida retornaremos para seguir conversando contigo. Pedro Pablo Fernández, dirigente político. Bien, seguimos con Pedro Pablo Fernández. Fíjate, en medio de todo lo que conversábamos en el segmento anterior, se me olvidó citarte algo que, no sé, surgió allí en el marco de lo que fue la discusión para aprobar la resolución en contra del gobierno venezolano. Ecuador plantea una consulta refrendaria, por ejemplo, que por cierto Julio Borges no le pareció mal, en una declaración que fue publicada recientemente. Una consulta refrendaria para que el pueblo venezolano diga, en otras condiciones electorales, en ese sentido, si quiere o no quiere elecciones nuevas presidenciales, pero de otra forma, ¿no? ¿Qué te parece ese planteamiento de Ecuador? Mira, a mí todo lo que sea buscar una solución pacífica, yo estoy de acuerdo, porque Venezuela corre el riesgo de entrar en una dinámica, está en una dinámica desde hace tiempo, una dinámica cada vez que se va degenerando progresivamente y puede generar mucho peor. Entonces yo apuesto a una salida inteligente y apuesto a que nos pongamos nosotros inteligentes. Y es lo que venimos diciendo hace tiempo. El gobierno ejerce presión sobre la gente para torcer la voluntad popular. Eso es absolutamente inaceptable. Los puntos rojos y el ofrecimiento de los 10 millones de bolívares es una cosa inaceptable. Ahora, con toda la presión, Carlos, con toda la presión que ejerció el gobierno, solamente sacaron 6 millones de votos. Con los puntos rojos, con el ofrecimiento de los 10 millones. Hay 13 millones, 14 millones de personas con carnet de la patria. El gobierno ofreció 10 millones de bolívares para que fueran a votar y solamente votaron 6. Es decir, ¿cuántos nos quedan por fuera? 8 millones de personas que dijeron no voto, ni siquiera ofreciéndome 10 millones de bolívares con la situación económica. Y con las dudas que hay alrededor de los resultados también, ¿no? Que ese es otro problema también. Con la situación económica que hay, 8 millones de personas dijeron no voto, ni siquiera cuando el gobierno me está ofreciendo eso. El gobierno está muy mal. ¿Qué es lo que pasa? Que la oposición también. Y está muy mal porque está dividida. Si nosotros hubiéramos salido todos, hubiéramos sido capaces de construir una candidatura de consenso, que era lo que teníamos que haber hecho, y la MUD lo tenía que haber hecho como conductor de la oposición. Tenía que haber construido una candidatura de consenso y empujar todos esa candidatura, hubiéramos sacado 10 millones de votos. Aún con las... Le hubiéramos pasado por encima al fraude, como lo hicimos en el 2015.
Es decir, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno ejerce toda la presión del mundo sobre los electores para torcer la voluntad popular, pero los votos se cuentan al final en la mesa. Es así. Por eso ganamos el 2015 2/3 partes de la Asamblea Nacional. En todo caso, bueno, Mira, la oportunidad se fue. Claro, si el gobierno pudiera torcer los si votos, se viese así, ¿no? si el CNE pudiera cambiar los resultados, no poner los puntos rojos, no hace falta ninguna de esas cosas. Es decir, no harían nada, no harían toda la presión, Maduro no ofrecería 10 millones de bolívares por voto, no harían ninguna de esas cosas si el CNE pudiera poner el resultado que le da la gana. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Allá hay un sistema donde los votos se cuentan, sobre todo cuando tú tienes los testigos. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Ejerce una presión gigantesca sobre la gente utilizando el hambre de la gente para torcer la voluntad popular, pero el voto se cuenta. Lograron 6 millones, Carlos. Nosotros podíamos haber puesto 10 millones de votos en la calle si hubiéramos ido unidos. Eso ya pasó y yo no me voy a poner a... A mí me parece una de las cosas más terribles que está pasando es esta echadera de culpa de unos con otros. No, vale, vamos a aceptar cada quien que no lo hemos hecho bien. Ahora, esperar, por cierto, y disculpa, Pedro Pablo, un inciso, un paréntesis allí, que venga una decisión de la sala electoral donde reconozca que hubo una situación aparentemente o presuntamente fraudulenta y que entonces se declare la nulidad de ese proceso. Eso parece poco probable, ¿no? Según los analistas. Es muy poco probable. Entonces, ¿de qué se trata, Carlos? De dejar este debate entre quién tiene la culpa, que es un debate absurdo. Ya el 20 pasó. El debate que sí tenemos que hacer puertas adentro, sin ánimo de estarnos agrediendo, ninguno, es un examen de conciencia de cada quien. Es decir, ¿qué fue lo que hicimos mal? ¿Qué fue lo que teníamos que haber hecho? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora? ¿Cómo podemos corregir? ¿Y cómo podemos articular la sociedad completa? ¿Y cómo empujar entonces? Me imagino que ustedes tendrán que planteárselo de alguna forma así. ¿Cómo empujar entonces una nueva consulta electoral? Ahora, ¿el gobierno les va a aceptar una nueva consulta electoral así nomás? El esfuerzo no... Digo consulta electoral presidencial, pero sí, no hay una fórmula, entonces decir, bueno, vamos a coger por este camino y nos metemos en ese callejón y no buscamos otra alternativa. Lo importante en este momento es general, cualquiera que sea la vía que se adopte, es que seamos capaces de construir, de articular a toda la sociedad que quiere un cambio en Venezuela para trabajar juntos, porque separados ya quedó demostrado. Nosotros pensamos, Carlos, que nosotros teníamos los argumentos, que no importaba si no había unidad, que los argumentos eran tan fuertes, que el hecho significativo de que nunca en ningún país del mundo una oposición ha logrado salir de una dictadura absteniéndose, que nosotros íbamos a convencer a la gente que con la inflación y la desesperación de la gente bastaba para que saliera una gente masivamente a votar. Y resulta que no fue así. El país necesita ver, por lo menos, coherencia en el liderazgo político. Pero fíjate una cosa también, y escúchame, que mucha gente pensó, incluso del lado de los que apoyaban a Falcón, post 20 de mayo, pensaban que había sido la mesa de la unidad el factor determinante, y parece que no fue así, fue por voluntad propia que la gente dejó de ir a votar. No, la gente dejó de votar mucho antes. Claro, mira, ya no creo en esto, y yo no es la MUD la que me está marcando la pauta. Eso es así. En el 2015, todo el mundo salió a votar. Claro. Después del 2015 se impuso la abstención, incluso cuando la mesa llamó a votar, porque la gente se fue decepcionando de un liderazgo que no actuó con coherencia. El 2016 y 2017 fueron un desastre completo. Ahora, ¿de qué se trata? Repito, nosotros tenemos que poner la mirada en la gente que nos está viendo por televisión ahorita. Hay madres que le dieron anoche a sus hijos un plátano para que compartieran todos y no sabe si van a poder comer hoy. Hay gente que la gente tiene la angustia de que el ingreso que tiene no le alcanza para comprar la comida. Allí hay un montón de gente que no le llegan las bolsas claras desde hace un montón de tiempo, o le llega muy irregular. Aquí hay hambre. Aquí hay un montón de dueños de empresas que están reduciendo su... Yo tengo empleados en mi oficina. Y empresas cerradas. Mis empleados están yendo 2 días a la semana porque yo no tengo cómo pagarles más de lo que les pago y el transporte se le consume todo el salario. Entonces, frente a este drama que está viviendo el país, oye, la disputa en el liderazgo para ver quién es responsable no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es que todos pongamos de nuestra parte para ver cómo podemos ayudar a resolver los problemas. Desde los chiquitos hasta los grandes. Por ejemplo, yo ahorita estoy concentrado en que los presos políticos regresen con sus familias. Oye, eso es una cosa que la sociedad entera tiene que desear. Sin olvidar que el problema más importante son los que están fuera de las rejas, que están pasando hambre y necesidad muy fuerte. Bueno, pero Pablo, hemos concluido. De todas maneras, muchas gracias por haber compartido con nosotros y habernos paseado por diversos temas en reflexión y en visualización, ¿no? A ver qué pudiera ocurrir hacia el futuro. Así que, bueno, gracias a Pedro Pablo Fernández. Amigos, una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.